Saludos cordiales como siempre a todos quienes se están conectando permanentemente en las plataformas en donde se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Saludamos a Vito TV en Extreme TV Cable que transmite esta señal por Canal 15 y 709, Televisión Manavita Canal 30, Escándalo TV por Extreme y TV Cable, Canal 77, Cable Familia por Canal 107, también se retransmite por la cadena Shopping TV, Canal 126, que llega a Latinoamérica, a varios países de Latinoamérica por la cadena española Hispasat. En la provincia de Manabí nos retransmiten 15 operadoras, tanto en la zona norte como sur de la provincia de Manabí, y por supuesto en Juve Digital a través de Cable Familia en Canal 109. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, el ingeniero Leonardo Escobar, ex ministro de Agricultura, también fue en su momento diputado nacional y provincial por la provincia del Guayas, a quien le saludamos y le damos la cordial bienvenida a este espacio de opinión. Qué gusto saludarle, ingeniero. Muy buenas tardes, buenas noches, gracias Pedro por esta invitación, don Pedro Cedeño, a todos esos canales, por las 15 repetidoras que solamente tienen Manabí, más la de Latinoamérica, más la he visto, pues buenas tardes a ese Ecuador profundo que nos ven en todas partes del mundo. Correcto, mi querido ingeniero. Mire usted que ahorita estamos en una tensión política, social, y es precisamente por el incremento del precio del diésel provocado por la eliminación del subsidio en el que el gobierno nacional intenta un poco sanear las finanzas. Pero puntualmente nos vamos a dirigir dentro del contexto del sector campesino, agrario o agrícola. ¿Cuál es el impacto para este sector la eliminación del subsidio al diésel? Bueno, Pedro, decía un poeta, el que tiene una historia que la cuente. Y yo he sido parte de esta historia del Ecuador desde la época que tenía 18 años como ciudadano adulto. Y antes de eso, cuando fui presidente de las Juventudes Efectistas, que nos costó mucho con el líder Asau Bucarán y antes de él, Guevara Moreno, llegar a luchar para tener un presidente joven como Jaime Roldós, con una incidencia que hubo en el combustible. Luego con una guerra que hubo con el país vecino y que nos obligaron las consecuencias de guerra a subir combustible. Hoy en día pasaron las décadas y el Ecuador se ha endeudado, una deuda de 80.000 millones de dólares, no para construir carreteras, hospitales, no para caminos vecinales, para subsidiar un combustible que se lo llevaba, porque es claro, si en Perú, hablemos con nombres propios, si en Perú cuesta 4.80, y acá costaba 1.80, se lo llevaban políticos, empresarios, politiqueros a los buques como buques cisternas para abastecer a flotas pesqueras de más de 300 barcos que pescan en la franja que le permite el territorio insular Galápagos ecuatoriano con la plataforma continental. Hay que crear una franja donde van a pescar más de 300 barcos banderas internacionales. Y allá llevaban el combustible nuestro a venderlo, más el narcotráfico, que se va desarrollando poco a poco, hasta llegar a alcanzar unos niveles que verdaderamente yo felicito al señor presidente de la República de tener un temperamento joven con enjundia, con talento, de no solamente buscar una solución económica, sino de poner mano firme a esta situación. ¿Cómo incide? Claro que incide la subida del diésel, del combustible. Lo más sencillo es el agua. El agua es vida, pero para dar agua hay que prender la bomba. La bomba ya maneja con diésel, no digamos el resto, tractores y todo lo demás. En buena hora, el presidente de la República maneja índices macroeconómicos y también pequeños. Macroeconómico, la agricultura de exportación está en el mejor momento histórico desde la época de Galo Plaza Lazo, cuando en 1948 el señor Galo Plaza Lazo dice que va a convertir a Ecuador en una fuerza agropecuaria. Éramos el puesto número 28 en exportaciones de banano y en un año, 3 meses, con su ministro Clemente Yeroy Indaburo, que más tarde llegó a ser el presidente de la República, lo convirtió en el primer puesto. Desde esa fecha, desde 1950 a la presente fecha, 75 años, nunca hemos dejado de ser
el país productor en calidad y cantidad de banano. Solo 2 meses. Aquellos 2 meses del cruel invierno de la corriente del Niño en 1982, que se vinieron todos los puentes abajo. El presidente era el doctor Osvaldo Hurtado. Si usted analiza y permítame coger el teléfono, que es una herramienta de trabajo, Diario El Universo nos dice que este semestre, soy breve, calamares este semestre comparado con el semestre anterior, 749% ha subido. El dorado, pescado, 363%. La naranjilla, que se exportaba $539,000, ahora se exportó el primer semestre 2.400.000. Y así le puedo hablar del girasol, de la granadilla, del maracuyá, del jugo de maracuyá, de la pitahaya. Productos de pitahaya que se da en Manabí. Productos del cacao que se da en Chone. Productos del ganado, la primera provincia ganadera del Ecuador. Ingeniero Escobar, sí. Usted bien señala que la agricultura de exportación está en uno de los mejores momentos para el país, pero con la eliminación del subsidio no se pudiera debilitar este proceso de exportación, a pesar de que usted ha mencionado algunos rubros que son importantes y que están en efecto en las mejores condiciones de exportación. Bien, tenemos 2 agriculturas bien claras. La agricultura de exportación, esa canasta la compone 20 productos, las flores, el camarón, no se va a ver afectado en la medida que uno cree, porque la capacidad productiva y el bajar costos está en el empresario ecuatoriano. Lo sabe hacer. Lo demostró con las rosas y lo demostró con el camarón, con la mancha blanca. Seguimos siendo la primera potencia mundial. Lo ha demostrado con otros productos. Lo que sí que para la agricultura de exportación, este gobierno tiene que poner las reglas claras. Censo agropecuario, no hay desde el año 2000. Agenda agropecuaria, no hay desde el año 2004. El presidente Gutiérrez, el ingeniero Ricardo Estrada, presidente de Corpey, en paz descanse, y el ministro Leonardo Escobar la presentaron. Con el gobierno de Lenín se presentó, perdóneme usted, no soy irónico, una mamarrachada, una copia y pegue como un vicepresidente de la República. No hay agenda agropecuaria. No hay un comité científico que respalde al INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Hay 2 males en este momento. El moco, que está afectando al plátano, Manabí, Cantón El Carmen, capital mundial del plátano. Tenía 72.000 hectáreas en el año 2005. Hoy pasamos las 40.000. Eso es lo que ha provocado entonces, ingeniero Escobar, que haya incrementado de manera considerable el precio del plátano. Claro, mire, el plátano aumenta, y le voy a dar con ejemplos, claro, y los puedo demostrar. Sin que se haya incrementado el precio del diésel, esto fue antes. No, el precio del plátano sube porque el moco viene un año atropellando a las plantaciones plataneras. Y segundo, el precio del cacao, porque Costa de Marfil y Guinea y Ghana perdieron 750.000 hectáreas, el precio del cacao en el año enero del 2023 costaba $100 el quintal. En junio del 2023 se llegó a pagar en Chone, en Quevedo, en Santo Domingo, en Vinces, $550 el quintal. Hoy está establecido en $300 el quintal. Sigue siendo extraordinario negocio. La gente comenzó a migrar de la platanera a cacauteras, lo cual es peligroso. Universidades de Manabí, prefectura del Guaya, prefecturas de otras provincias están regalando plantas de cacao, millones, lo cual, cuidado, dentro de año y medio, 2 años, tenemos exceso de plantación. Teníamos 629.000 hectáreas de cacao, teníamos 195.000 productores. El sembrar más cacao no es que somos mejores, tenemos que aumentar la productividad y bajar los costos. Ahí está el éxito del productor. Ya, perfecto. En todo caso, usted dice que están en buenas condiciones los productos que forman parte de ese sector exportable y que no van a tener inconveniente a pesar de que se haya eliminado el subsidio. Pero ¿qué pasa con los productos que no son exportables, que circulan o se comercializan internamente? ¿Esos sí van a sufrir alguna variación? Sí, van a sufrir. Sí, la agricultura familiar campesina. Hay 2, agricultura de exportación y la agricultura familiar campesina. ¿Qué es la agricultura familiar campesina? El arroz,
El arroz es el segundo producto alimenticio más vendido en el Ecuador. Es el 33% de la dieta del ecuatoriano. Lo producen 100.000 ecuatorianos. El 80% son dueños de menos de 5 hectáreas. Es una agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar campesina? Que trabaja el papá, la mamá, los hijos, el abuelo, los familiares. Por algo lo dice así y lo determina la FAO. Sí se va a ver afectado por la eliminación del diésel. La eliminación se ve afectado. Por eso el presidente, con el ministro de Agricultura, pasan a dar un bono de $1.000. Y de compensaciones adicionales. Pero no complementa todo. No complementa. O sea, yo no vengo aquí a decir cumplidos. Usted, si me pone el micrófono, es porque quiere la verdad desde el punto de vista, como decía Ramos, la verdad donde quiera que esté, es la verdad. Y sí afecta. Así como cuando me dicen que los impuestos del presidente Trump del 15% le va a afectar al Ecuador, no, porque las reglas son para todos los países latinoamericanos. Entonces todos pagamos el 15%. Costa Rica, Guatemala, Honduras en cuanto al banano. Ecuador también. Sí, la competitividad hace que el Ecuador sea mucho mejor. Pero volvemos a la agricultura familiar campesina. Entonces tiene que ser compensado con los tractores, con las cosechadoras. Este año es el año mundial del cooperativismo. Y con los créditos también flexibles que van a Ecuador. Con todos estos componentes que se van a entregar como parte de la mitigación de la eliminación del precio del diésel, aún así no compensa, valga la redundancia, la compensación, no compensa para que no se vuelva frágil este sector agrícola, familiar, como usted lo menciona, ingeniero. El sector agrícola siempre será frágil en todas partes del mundo, porque el crecimiento demográfico, el nacimiento en todo el mundo es fuertemente elevado y la producción de alimentos a veces baja por el cambio del medio ambiente, por huracanes, terremotos, corriente del niño, de la niña, por vientos alisios, por diferentes problemáticas. Entonces es necesario cuidar la agricultura familiar campesina, las legumbres, hortalizas, productos de la huerta en todo lo que es la serranía, en la costa, maíz, yuca, plátano. El plátano, quiero que sepa la ciudadanía, está considerado un alimento súper básico del ecuatoriano. Consumimos 40 kilos per cápita en el Ecuador. De pollo consumimos 28 kilos per cápita. O sea que imagínese usted la cantidad de plátano que consume el ecuatoriano y al precio que está. Entonces es de inmediato el gobierno nacional, y no solamente el gobierno, la prefectura, las alcaldías, nos den solución al problema del moco. Claro, sobre todo las prefecturas que están más cercanas a regiones que son precisamente de la ruralidad. Mire usted, uno de los segmentos que probablemente también sea bastante golpeado por esta medida adoptada por el gobierno es el sector arrocero y el maicero, que dice que probablemente se incremente el costo de producción en un 20%. ¿Cómo salvamos o cómo se ayuda a paliar a este segmento para que quienes están detrás de esta actividad no sufran mayores repercusiones? El bono, parte de toda la maquinaria que se da, creatividad, innovación, lo que usted hace en su medio, buscando las personas que cree que conocen, que saben. ¿Qué tienen que hacer? Buscar una semilla de arroz que sea altamente productiva. El Ecuador usa el 12% de semilla certificada. ¿Cómo puede esperar usted que tenga un alto rendimiento? Imposible. Y ese 12% de semilla certificada lo usan los arroceros que están arriba de las 40, 50, 300 hectáreas. En la cuenca baja del Daule hay líderes arroceros que yo conozco, no los nombro por respeto, he estado en sus fincas hace poco. Hoy acabo de hablar hace un momento con uno de ellos. Tienen 200, 300 hectáreas. Incluso en una de las haciendas de ellos, una maquinaria que yo vendí, marca MWM y bomba Niágara, todavía funciona. La vendí hace más de 40 años. O sea, esto quiere decir que el 80%, 75% del arroz se produce en Guayas, un 12, 14% en los ríos, un 4, 5% de arroz en Manabí, un 1%, 1,5% en Macará y en Loja. Entonces, tenemos que preocuparnos de tener buena semilla.
INIA, una institución de tanto prestigio, cómo la han ido deteriorando, que no produce la semilla que queremos. En cacao, el ingeniero Freddy Amores o otros investigadores han sacado unas variedades tremendamente de alta producción. Pero lo que es arroz, maíz hemos avanzado mucho. Y nombro un líder, Henry Peña. El día domingo voy a estar en la casa de él, el líder maicero. Ustedes, Manabí, pueden sentirse felices. Balsar fue la capital maicera del Ecuador. Después fue Ventanas. Y yo creo que en estos momentos Tosagua debe ser la capital maicera del Ecuador en cuanto a la producción que tenemos de maíz del 1.470.000 toneladas que producimos al año y que es lo que demanda sobre todo la industria de balanceado, que es el que requiere el maíz. Ingeniero Escobar, y para compensar a este segmento, como los arroceros y maiceros, a más de los bonos que ya se están ofreciendo, que son de $1.000, así como también entregar créditos a través de Ban Ecuador y por supuesto también entregar maquinarias para que exista una especie de mitigación a esta medida adoptada por el gobierno nacional, ¿qué otro tipo de compensaciones o ajustes se deben hacer para que este segmento importante y en general el sector agrícola no decaiga? Mire, el presidente Daniel Noboa Sin lleva en sus genes, en su sangre, lo de su padre, Álvaro Noboa, uno de los grandes productores agropecuarios del país, lo de su abuelo, don Luis Noboa, que fue el empresario que cambió la mentalidad de producir agricultura y ganadería en el Ecuador y exportar y ser el primer país productor bananero con el señor Galo Plaza Lazo. El señor Daniel Noboa Sin tiene que hacer cosas de fondo. ¿Qué son cosas de fondo? Más allá de los $1.000, más allá del tractor. El censo agropecuario nacional. El último lo hizo el ministro Emilio Gallardo en el año 2000. La agenda agropecuaria. El comité científico agropecuario, con la talla del doctor Víctor Hugo Quimí, especializado en Raiza 4 y en Moco, el doctor Ángel Llerena, el doctor Mariano Montaño, el doctor David Robles en Macará, el doctor Fernando Caicedo en Imbabura, la doctora Chuzán que está actualmente en Filipinas. O sea, el foro agropecuario que lo preside el ingeniero agrónomo y Marta Pau Erazo. Es sumamente importante, esas tres ingeniero. cosas son fundamentales. Ya, mire, usted acaba de decir algo que es fundamental y que se deben implementar, por ejemplo, el censo y la agenda agropecuaria. Pero ¿no cree entonces que se debió realizar primero esos elementos que usted acaba de mencionar para posteriormente entregar los bonos y las compensaciones? Porque ahorita hay un problema. Hay miembros del sector campesino que sienten que no le está llegando su bono, que no han sido tomados en consideración y que quiere que se transparente la lista de los beneficiarios que no reciben los bonos, no reciben las compensaciones y tampoco les están permitiendo que accedan a los créditos a través de Ban Ecuador. Capaz que por la falta de un censo. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y con lo que piden los agricultores, que se transparente, que se publique la lista que ha publicado. La verdad, donde quiera que se haya, es la verdad, dijo Erasmo, que se publique la lista. Tampoco es posible que los que reciben los $1.000 reciban otro bono de pobreza, bono de asistencia. No, tampoco es así. El papá Estado no puede existir, ni debe existir. Lo que debe existir es un Estado regulador y fomentador de lo que más sabe hacer el ecuatoriano. Herramientas para que los sectores productivos salgan adelante con las herramientas que se les faciliten para que sean en efecto productivos, ingeniero Escobar. A eso se debe apuntar. Usted tiene razón, el censo y la agenda. 3 ejemplos de mandatarios. Pepe Mujica en Uruguay. El presidente Fujimori, que lo visité varias veces yo, y que me invitó. Miguel Gorbachov, de la Rusia. Nadie sabía que es ingeniero agrónomo. Él se destaca y se hace político por su planificación agropecuaria. Ahí le doy 3 ejemplos de diferentes órbitas del universo para que vean que la agricultura, la ganadería y la pesca es la joya de la economía ecuatoriana. ¿Existen esos acercamientos a través de la mesa técnica, los diálogos entre los representantes del sector agrícola, los campesinos con el gobierno nacional, para hacer una revisión de las compensaciones y para hacer los ajustes o para afinar lo que se tenga que afinar para mejorar las condiciones de compensaciones para este sector? A ver, ahí es percepción. Yo no soy miembro del gobierno, no estoy en el gobierno. El respaldo como ciudadano al ciudadano Daniel Noboa Sin, investido con el presidente de todos los ecuatorianos, de los que votaron y no votaron. Sí, respaldo su actitud y mucho más. Yo recuerdo la frase de Sixto Durán, ni un paso atrás y unió al Ecuador.
muchos consideran que es una frase política la que él dijo hace poco, 24 horas o 48 horas, ni retrocederé y prefiero morir. Eso lo dice un hombre no solamente porque es joven, porque debe sentir el tricolor muy adentro del alma. ¿O es que acaso usted y yo, o porque quiere y los que nos ven, no hemos sentido el tricolor en muchas cosas? Perdón, Pedro. ¿O porque quiere utilizar esa frase mediáticamente? No, no lo creo, porque una frase mediática que no la sienta es un boomerang. O sea, yo sí creo que la siente. El padre fue perseguido, el padre fue expulsado del Ecuador. Entonces, él debe sentir lo que es el dolor familiar, lo que es el dolor y la tragedia griega. Entonces, él dirá, yo no quiero esto para los ecuatorianos, yo no quiero esta matanza de la cárcel de Machala, yo no quiero estas muertes, yo no quiero que, con el respeto a Venezuela, porque trabajé 3 años en empresas de riego, no quiero que estos chicos venezolanos vengan contratados acá para con una bazuca tratar de bajar un helicóptero. Por favor, lo y que menos, ingeniero, estos policía... enfrentamientos entre los indígenas, los sectores sociales, las policías y las Fuerzas Armadas, porque más bien debemos unificarnos para combatir a los verdaderos enemigos, que son las estructuras criminales. Usted acaba de nombrar a los indígenas. Indígenas en la talla del doctor Luis Maca, que fue ministro de Agricultura, indígenas del propio Yacu Pérez, que fue un buen prefecto y un candidato a presidente, indígena de la talla de la Pacari, indígena de la talla de Antonio Vargas, que acaba de fallecer. Pero no, estos líderes como que ahora nos quieren incendiaron el del partido de Muchuruna también, que tiene una concepción y visión diferente. No, esos no son líderes, esos son personas que quieren el caos, y además está demostrado que viven en fundaciones que reciben el dinero. O sea, por favor, si está prohibido recibir dinero para hacer campaña política en la reciente ley que se aprobó, a reformas también vía camino de la Corte Constitucional, también se le debe prohibir a estos organismos seccionales, ONG, recibir dinero para hacer política. Y ahora, ¿qué va a suceder en este escenario con esta tensión política y social entre dos polos, los manifestantes, y que están respaldados por el derecho a la resistencia que está consagrado en la Constitución y que están reclamando bajo sus derechos, que se sienten perjudicados, y por el otro lado un mandatario que dice que no va a retroceder, que no va a ceder? ¿Quién debe buscar ese punto de equilibrio para que se terminen estas confrontaciones, estas manifestaciones? ¿Y hacia dónde nos va a conllevar esta agitación social? Parte del presidente de la República, usted, yo, nosotros, aquí tenemos que conjugar el verbo completo. Todos nosotros tenemos que buscar la conciliación. No puede ser posible que el 8.2% del indigenado que representa el 100% de la población ecuatoriana, los afroecuatorianos son el 11.2%, y usted no ha visto que hacen este ajetreo que ya viene haciéndose costumbre en ellos. Entonces, respeto mucho al indigenado. Tengo buenos amigos. Cuando fui ministro, nombré viceministro a un indígena, el Luis Pachalá, que llegó muy lejos en política nacional. Conozco indígenas de la talla que le he nombrado. Por lo tanto, no se trata de tener agitadores. Los actuales, con el mayor respeto, los llamo agitadores, porque incendiar y prender fuego a la Contraloría la vez pasada, incendiar ahora un destacamento policial, atacar a la policías y militares que son los que nos están brindando seguridad. Eso es inverosímil, de verdad. Perdóneme, Pedro, verdaderamente. Y segundo, el derecho a la resistencia no solamente le da a las minorías y las mayorías. O sea, esto es como el violador tiene que tener cárcel domiciliaria. Por favor, hay ciertas cosas que pueden ser legales, pero no son éticas. Pueden tener cierto derecho a reclamar porque la Constitución les da, pero no tienen derecho a incendiar el país, no tienen derecho a quemar ni a maltratar a un policía, que es de la propia clase indígena a lo mejor. O sea, tenemos que poner ciertas bases y decirlas sin miedo. La gente las dice con cálculo. Cuando el país se está incendiando, que cuando ya esté todo en llamas, como estuvo en su momento Sendero Luminoso a Perú, como tuvo la fuera Colombia, ahí vamos a salir a reclamar. No, es ahora,
cuando tenemos que dar el respaldo constitucional a un hombre electo por voluntad y mayoría del pueblo ecuatoriano. Confía entonces. Si hubiera ganado las otras partes, que ya llevan 3 veces tratando de ganarla y no la han ganado, entonces esa es la decisión de la mayoría. Ya, de manera breve, una última inquietud. Confía entonces que estas decisiones, a pesar de que son duras y que probablemente cause afectaciones, son el camino y la vía para ir mejorando las condiciones y las finanzas públicas y, por supuesto, generar mejores condiciones de servicios en las instituciones como salud, educación, entre otras? Sí, positivamente sí, y le hablo con cifras agropecuarias. Este semestre, la producción agropecuaria, tanto de las dos, de la agricultura familiar campesina y mucho más de la exportación, marcan que hemos roto hitos históricos en exportación agropecuaria. Marca que somos un país con oferta. Le doy un ejemplo breve y rápido. Cogí el avión en el aeropuerto John F. Kennedy hace 20 días, 25 días y me trasladé a Sacramento. 6 horas y medio de vuelo sin parar, cruzando de la costa oeste a la costa este. ¿Qué nos brindaron en el avión de JetBlue? Chifles de Manabí. Sí, siéntese orgulloso, Pedro. Chifles de Manabí. Tengo un video. Se lo voy a enviar las próximas horas para que vea. Cuando uno habla, tiene que hablar con citas, con nombres, con documentos. Perfecto, ingeniero Leonardo Escobar, usted ha sido muy amable, muy gentil por conversar con este espacio de opinión y sobre todo de un tema que es bastante relevante, importante, y esperemos que estas decisiones que se están tomando, que estas medidas que se están adoptando, sea para bienestar de todos los ecuatorianos, que no se afecte. Mire, permítame decirle algo. La próxima semana, Anecafé celebra la 19 Taza Dorada en Manta. Y luego el 1 de noviembre haremos la tercera Taza Dorada en Nueva York, del mejores cafés selectos del Ecuador. Eso es otra alegría, otra noticia. Perfecto. La semana que viene me han invitado a Manaví para justamente tratar con el ingeniero Alfredo Santos Guale, con el doctor Víctor Hugo Quimí y con muchas otras personas el problema del moco en Manaví, Cantón El Carmen y el Ecuador profundo. Gracias. Muchas gracias, mi querido ingeniero Leonardo Escobar. Gracias por atender esta conversación.